Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. El día de hoy vamos a dar inicio a la lección número 21. Es la última lección que se llama Meditación, simplemente observemos. Después de haber criticado tantos relatos, religiones e ideologías, no deja de ser justo que también yo me sitúe en la línea de fuego y explique cómo alguien tan escéptico es capaz todavía de despertar alegre por las mañanas. Dudo en hacerlo en parte por temor a la autocomplacencia y en parte porque no quiero dar la impresión equivocada de que lo que funciona para mí funciona para todo el mundo. Soy bien consciente de que los caprichos de mis genes, neuronas, historia personal y dharma no los comparten todos. Pero quizás sea bueno que los lectores sepan qué matices colorean las gafas a través de las cuales veo el mundo y distorsionan mi visión y mi escritura. De adolescente era una persona inquieta y llena de problemas. El mundo no tenía sentido para mí y no hallaba respuestas a las grandes preguntas que me formulaba acerca de la vida. En particular, no comprendía por qué había tanto sufrimiento en el mundo y en mi propia existencia, y qué podía hacerse al respecto. Todo lo que obtuve de la gente que me rodeaba y de los libros que leía eran ficciones complicadas. Mitos religiosos sobre dioses y cielos, mitos nacionalistas sobre la patria y de misión histórica, mitos románticos sobre el amor y la aventura, o mitos capitalistas sobre el crecimiento económico y sobre cómo comprar y consumir cosas me haría feliz. Yo tenía juicio suficiente para darme cuenta de que probablemente todos estos mitos eran ficciones, pero no tenía idea de cómo encontrar la verdad. Cuando empecé a estudiar en la universidad pensé que sería el lugar ideal para dar con las respuestas, pero me llevé un desengaño. El mundo académico me proporcionó herramientas potentes para deconstruir los mitos que los humanos han forjado, pero no respuestas satisfactorias a las grandes preguntas de la vida. Por el contrario, me animaba a centrarme en preguntas cada vez más reducidas. Acabé escribiendo una tesis doctoral en la Universidad de Oxford sobre textos autobiográficos de soldados medievales. Como pasatiempo complementario leí muchísimos libros de filosofía y mantuve numerosos debates filosóficos, pero aunque esto me proporcionaba un entretenimiento intelectual infinito, apenas aportaba un conocimiento real. Resultaba muy frustrante. Finalmente, mi buen amigo Ron me sugirió que, al menos por unos días, dejara de lado todos los libros y discusiones intelectuales y probara con un curso de meditación vipassana. Vipassana significa introspección, en el lenguaje pali de la antigua India. Pensé que se trataba de alguna monserga New Age, y puesto que no tenía ningún interés en escuchar otra mitología más, rehusé ir, pero después de un año de paciente insistencia, en abril de 2000, mi amigo me llevó a un retiro vipassana de 10 días. Por entonces yo sabía muy poco de la meditación y suponía que debía implicar todo tipo de complicadas teorías místicas, de modo que me sorprendió lo práctica que resultó ser la enseñanza. El profesor del curso S.N. Cuenca instruía a los alumnos a sentarse con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, y a centrar toda su atención en el aire que entraba y salía por sus orificios nasales al respirar. No hagáis nada, repetía una y otra vez. No intentéis controlar la respiración ni respirar de una manera determinada. Simplemente observad la realidad del momento presente, sea lo que sea. Cuando el aire entra solo, sois conscientes de que ahora el aire está entrando, y cuando perdéis vuestra concentración y vuestra mente empieza a vagar por recuerdos y fantasías. Solo sois conscientes de que ahora vuestra mente se ha alejado de la respiración. Fue lo más importante que nadie había dicho nunca. Cuando las personas formulaban las grandes preguntas de la vida, por lo general no tienen el menor interés en saber cuándo entra el aire por sus orificios nasales y cuándo sale. Lo que desean es saber cosas tales como ¿qué ocurre cuando nos morimos? Pero el enigma real de la vida no es qué ocurre cuando nos morimos, sino qué ocurre antes. Si queremos comprender la muerte, necesitamos comprender la vida. La gente pregunta, ¿cuándo muera, desapareceré simplemente por completo? ¿Iré al cielo? ¿Renaceré en un nuevo cuerpo? Estas preguntas se basan en la suposición de que existe un yo, que dura desde el nacimiento hasta la muerte. Y la pregunta es, ¿qué le ocurrirá a este yo al morir? Pero, ¿qué perdura desde el nacimiento hasta la muerte? El cuerpo cambia a cada momento, el cerebro cambia a cada momento, la mente cambia a cada momento. Cuanto más detenidamente nos observamos, más evidente resulta que nada perdura ni siquiera de un instante al siguiente. Así pues, ¿qué mantiene unida toda una vida? Si no conocemos la respuesta a esta pregunta, no comprendemos la vida y ciertamente no tenemos oportunidad de comprender la muerte. Si alguna vez descubrimos
lo que mantiene unida la vida, la respuesta a la gran pregunta sobre la muerte se hará también evidente. La gente dice el alma dura desde el nacimiento a la muerte y por tanto mantiene unida la vida, pero eso es solo un cuento. ¿Ha observado el lector alguna vez un alma? Eso puede estudiarse en cualquier momento, no solo en el de la muerte. Si podemos entender qué ocurre cuando termina un momento y otro momento empieza, también entenderemos qué nos ocurrirá en el instante de la muerte. Si somos capaces de observar de verdad durante el tiempo que dura una única respiración, lo entenderemos todo. Lo primero que aprendí al observar mi respiración fue que a pesar de todos los libros que había leído y todas las clases de las que había asistido en la universidad, no sabía casi nada sobre mi mente y tenía muy poco control sobre ella. Aunque me esforzaba mucho, no lograba contemplar la realidad del aire de mi respiración al entrar por mis orificios nasales y al salir de ellos durante más de 10 segundos sin que mi mente empezara a vagar. Durante años viví con la impresión de que era el dueño de mi vida y el director general de mi propia marca personal, pero unas pocas horas de meditación bastaron para mostrarme que apenas tenía ningún control sobre mí mismo. Yo no era el director general, casi era el portero. Se me pidió que me situara en el portal de mi cuerpo, los orificios nasales, y simplemente observara lo que entraba o salía, pero a los pocos instantes perdí la concentración y abandoné el puesto. Fue una experiencia reveladora. A medida que el curso avanzaba, a los alumnos se nos enseñó a observar no solo nuestra respiración, sino sensaciones a través de todo nuestro cuerpo, no sensaciones especiales de arrobamiento o éxtasis, sino las sensaciones más prosaicas y ordinarias, calor, presión, dolor, etc. La técnica del Vipassana se basa en la intuición de que el flujo de la mente se halla estrechamente interconectado con las sensaciones corporales. Entre yo y el mundo siempre hay sensaciones corporales. Nunca reacciono a los acontecimientos del mundo exterior, siempre reacciono a las sensaciones de mi propio cuerpo. Cuando la sensación es desagradable, reacciono con aversión. Cuando la sensación es placentera, con ganas de tener más. Incluso cuando pensamos que reaccionamos a lo que otra persona ha hecho, al último tuit del presidente Trump o a un lejano recuerdo de la infancia, lo cierto es que siempre reaccionamos a nuestras sensaciones corporales inmediatas. Si nos ofendemos porque alguien ha insultado a nuestra nación o a nuestro Dios, lo que hace que el insulto resulte insoportable son las sensaciones ardientes en la boca del estómago y la franja de dolor que atenaza nuestro corazón. Nuestra nación no nota nada, pero nuestro cuerpo está realmente dolido. ¿Quiere saber el lector lo que es la ira? Bueno, pues observe simplemente las sensaciones que surgen en su cuerpo y que lo atraviesan cuando está enfadado. Yo tenía 24 años cuando fui a este retiro y antes había estado enfadado probablemente 10,000 veces, pero nunca me había preocupado de observar cómo se siente en realidad la ira. Siempre que había estado enojado me centraba en el objeto de mi enfado, algo que alguien había hecho o dicho, y no en la realidad sensorial del enfado. Creo que aprendí más cosas sobre mí mismo y los humanos en general, observando mis sensaciones durante aquellos 10 días, que lo que había aprendido en toda mi vida hasta ese momento. Y para ello no tuve que aceptar ningún cuento, teoría o mitología. Solo tuve que observar la realidad tal como es. Lo más importante de lo que me di cuenta es que el origen profundo de mi sufrimiento se halla en las pautas de mi propia mente. Cuando quiero algo y no ocurre, mi mente reacciona generando sufrimiento. El sufrimiento no es una condición objetiva en el mundo exterior, es una reacción mental generada por mi propia mente. Aprender esto es el primer paso para dejar de generar más sufrimiento. A partir de aquel primer curso en 2000 empecé a meditar durante 2 horas diarias y todos los años realizo un largo retiro de meditación de un par de meses. No es una huida de la realidad, es entrar en contacto con la realidad. Al menos durante 2 horas diarias observo de verdad la realidad como es, mientras que a lo largo de las otras 22 horas me abruman los mensajes de correo electrónico y los tweets y los videos de cachorros encantadores. Sin la concentración y la claridad que proporciona esta práctica, no podría haber escrito Sapiens ni Homo Deus. Categóricamente no creo que la meditación sea la solución mágica a todos los problemas del mundo. Para cambiar el mundo es necesario que actuemos y, todavía más importante, es necesario que nos organicemos. 50 miembros que cooperan en una organización pueden lograr mucho más que 500 individuos que trabajan aisladamente. Si al lector le importa realmente alguna cosa, únase a una organización relevante. Hágalo esta semana. Pero es más fácil actuar y cooperar efectivamente cuando comprendemos la mente humana, comprendemos nuestra propia mente y comprendemos cómo habérnoslas con nuestros temores íntimos,
nuestros prejuicios y complejos. La meditación está lejos de ser la única manera de hacer todo esto. Para algunas personas la terapia, el arte o el deporte pueden ser más efectivos. Cuando se trata de los misterios de la mente humana, hemos de considerar la meditación no como una panacea, sino como un valioso utensilio adicional del juego de herramientas científico. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Los espero en el próximo video para leer el último tema de este libro. Muchas gracias por escucharme.